Bárbaro, me acordé de un chiste. Suéltalo. Pero luego lo mejor aprovechamos. No, aprovechamos el tiempo mejor. Bueno, pues está Héctor Mesa con nosotros, quien es psicólogo. Está Ricardo Villa, él es ingeniero empresarial y asesor estratégico. Y está también Mario, que es MBA. Recuérdame qué es. Master in Business Administration. Oh, I need to practice my English, honey. Se oye muy bonito. Se oye muy bonito, la verdad es que sí. Él es coach y conferencista. Los hombres también lloran. Cada uno abordó un punto de vista bien interesante. Lo biológico, lo físico, las creencias, la parte desde el fútbol hasta el amor, que se fue, como dijo aquí nuestro amigo, ¿no? No, yo lloré cuando me dejó la primera muchacha y hasta recuerdas la fecha, Héctor. Sí, yo tuve una experiencia similar. Yo lloré cuando también tuve una ruptura inicial, pero lo importante era, lloré por la ausencia, pero yo no sabía realmente por qué lloraba. Hasta, bueno, en los elementos que yo trabajaba, etcétera, me di cuenta que lloraba por mi padre. Era mi papá por quien lloraba. ¿Por qué? Porque, como dije hace rato, el papá fortalece esa emoción, nos da esa contención y esos recursos internos para saber cómo lidiar con conflictos emocionales y tener un lenguaje emocional para saber narrar mi experiencia con otra persona. Yo podría haber respetado la decisión de alguien que se vaya, porque eso es amor, ¿va? Es respetar la decisión de alguien más. Pero en este contexto, ¿no? Como decimos en la psicología, bien víctima, yo no te vayas. Pero yo me di cuenta después que trabajé mucho madre, pero era mucho mi padre. Y cuando me di cuenta que era mi padre, pude liberar y pude entender por qué tenía mucho ese llanto codificado y podemos decir atorado, ¿no? Claro. Mario, por favor. Sí, mira, se me viene a la mente el tema que comentaba Vampi ahorita de la ruptura y se me viene a la mente un tema bien importante que es el momento que comentabas, el momento correcto, la intensidad correcta, la persona correcta. Entonces yo les comentaba aquí a los muchachos que es el momento también que es propicio para liberar esa energía y esa sanación. Biológicamente el llanto está diseñado para algo positivo en tu cuerpo. No surgió solamente así de la casualidad, está hecho para algo. Entonces la última vez que yo lloré muchísimo fue en un retiro de desarrollo humano. Imagínate que estás en la sierra, en una hacienda, prácticamente incomunicado, estás en tu habitación, estás tomando las sesiones y todo el entorno con personas similares a ti, tomando desarrollo humano, al momento de poner X pieza musical diseñada especialmente para conectarte, no, nadie lloró más que yo. O sea, era un llanto que yo no lo podía controlar. Otro momento recuerdo también una ruptura, pero esa me duró como 3 días, porque era el amor de 15 años, ¿no? De adolescente, ¿no? Sí, sí. Me dejó, ay, a los 3 años, ¡ey, qué pasó! ¿Qué fue eso? Yo recuerdo muy claramente eso, ¿no? Y los momentos de pérdida de nuestros seres queridos, recuerdo cuando se fue la abuela, yo lloraba pero con muchas ganas. Son momentos en los que hay que hacer liberación. Personalmente, compartiendo con el auditorio, me es fácil llorar. A mí no tengo problema en llorar, pero hay que hacerlo con una cierta intensidad. Neurobiológicamente, no me dejarás mentir, no debe de ser más de 7 minutos consistentes. ¿De veras? Más de 7 minutos. Sí, ¿los 3 están de acuerdo? Sí. Más de Yo he 7 chillado minutos. como 20. No es bueno. Se acaba la memoria, el hipocampo se consume con la tristeza. De eso. El hipocampo se consume, se acaba el hipocampo y ¿dónde está la memoria? Entonces, si estás triste constantemente, no es bueno, te estás acabando neuronas, te estás acabando tu memoria, el hipocampo se consume. 7 minutos nada más, ponle el timer. Interesante. 7 Ricardo, por minutos. favor. Fíjate, vamos a ver ahora también el lado bueno, ¿no? Del llanto. No todo es malo, tengo que ser honesto. Desde mi perspectiva, no todo es malo. El llanto también, aparte que te libera y todo eso, tiene una ventaja, hacerte más fuerte. Fíjense lo que voy a decir, lo voy a compartir aquí con todo el auditorio. No es lo mismo que un día estés lastimado y alguien llegue y te abrace y te diga, ay, ¿cómo me lastimaste? Y te pongas a llorar porque alguien te lastimó una herida que no sabíamos que tenías.
a que te muestres vulnerable y le digas, aquí estoy lastimado, si me aprietas voy a llorar. Cuando una persona es capaz de llorar, cuando una persona es capaz de abrir su corazón y de compartir con todos eso que le duele, en ese momento la persona se fortalece. Porque, ¿qué crees? No con cualquiera nos ponemos vulnerables, no con cualquiera nos vamos a abrir. Y cuando te pones vulnerable, en realidad te estás poniendo más fuerte. Porque ya no hay nada que pueda hacer que alguien te lastime más. Cuando ya alguien sabe dónde puede lastimarte, ¿ya qué? Entonces, el hecho de que te muestres vulnerable a través de un llanto, más que verte vulnerable, yo siempre lo digo, velo como una bendición. Porque entonces ya nadie va a tomarse el privilegio de poderte lastimar. Fíjate que hay una persona que conozco que dice, yo trabajé con cadáveres, yo trabajé con personas, ya ves, los médicos son un tanto pues más fríos, ¿no? Más receptivos. Sin embargo, dice, yo vi una injusticia a un perro, lo atropellan o una cosa tirada o algo, dice, y eso me parte el alma. O sea, como que hay estas conexiones, Héctor. Es como el ser humano. El ser humano está compuesto y estamos diseñados con las emociones. Bueno, si lo ponemos en un contexto más neurocientífico, es una respuesta fisiológica, pero hemos nombrado las emociones para ahorita en las sociedades para saber qué hacer con ellas. Es que el hecho de que una persona sea vulnerable a ver que una persona es agredida o un animal, eso es ser humano y nos han deshumanizado. Hemos normalizado muchos otros elementos o agresiones, violencias, etcétera, que nos quita y ya no somos sensibles hacia nosotros mismos. Tenemos que adaptarnos a lo que es la sociedad. Desafortunadamente somos seres humanos adaptativos, sociales, porque socializamos a los humanos. Y hay muchos contextos en los que muchas instituciones, sistemas que lo hacen, que también son factores importantes. Siempre se escucha hablar mucho de el crimen de la educación. He trabajado con los niños, trabajo con niños, y has de ver que muchos niños se sacrifican y no lloran por el otro. Entonces muchos niños dicen, yo no lloro para que mamá ya no se ponga triste, para que mamá no se preocupe, para que papá no se preocupe. Pero eso ¿quién se lo enseña? Entonces vamos a ese aspecto que se empieza a codificar y todo lo que dice el colega es muy cierto. La biología y la neurobiología es importante. Para eso nosotros en Estados Unidos se le llama traumas, es un traumatismo. Porque cuando los niños tienen adversidades en su infancia se convierte en un trauma. Trauma en la palabra griega quiere decir herida o dolor. Es un dolor psicológico, un dolor emocional. Y es importante nosotros saber cómo guiar a esas personas, pero también tenemos que estar nosotros, tener una contención saludable para saber cómo dar contención y cómo ayudar a generar y a desarrollar una narrativa de un lenguaje emocional propicio a una salud y una virtud para uno mismo. Excelente. En sus áreas de trabajo, en sus campos, ¿cuáles son los temas que exponen más los hombres psicológicamente? No sé, quizá el que no logré el empleo o me corrieron, no sé, un abuso. No sé si por abuso sexual un hombre llore, porque lo engañó, la mujer llora. O sea, ¿cuáles estas áreas son las que conocen? Estas áreas de alta especialidad, le llamo yo, no son mi área de influencia, porque eso debería tratarlo un psicólogo o un psiquiatra. Yo entro en áreas humanas como escuchar, interpretar, observarse a sí mismo, identificar las emociones hasta en desarrollo humano. Cuando yo identifico intensidad y frecuencia, ahí sí puedo identificar yo, muy frecuente y muy intenso, inmediatamente yo derivo a un colega que tenga las credenciales para hacerlo, porque no tenemos la capacidad de hacerlo ni las credenciales. Hasta ahí. De desarrollo humano sí podemos platicar y se manifiestan, pero nos ha tocado personas que están pero en una intensidad tremenda. Tenemos que stop, aquí no podemos entrar nosotros. No podemos. Puede llevar la histeria, derivar, ¿no? Sí, sí, hay que derivar. Entonces, no se puede quedar la persona, digamos, si se me permite el término, abierta. Necesitamos inmediatamente una intervención de alguien que sepa llegar a contener. Y los psicólogos lo saben hacer, ¿no? Nosotros hasta desarrollo humano. Perfecto, Ricardo. Una de las cosas que sucede mucho, por ejemplo, en términos de empresarios, es que ahorita hablábamos de lloramos por el primer amor, lloramos por el equipo de fútbol, pero también qué pasa cuando los negocios no suceden. Me pasa muy a menudo
que de repente llegas y no falta que en la empresa ya hubo un desfalco, que ya encontramos que alguien robó, que ya encontramos que el esfuerzo de toda tu vida, de repente alguien se lo llevó de la manera más sencilla y es frustrante y es cansado y dan ganas de llorar. Y es donde volteamos a ver a ese empresario que lo dio todo y siempre yo lo llevo a un modo de reflexión más interno. Y esto lo voy a compartir con toda la audiencia también. Ante toda situación que estés viviendo, siempre verifica cuál es la realidad que está pasando. Sí se robaron el dinero, sí el negocio no se dio, sí las cosas no están como tú quisieras, pero ¿qué crees? Toda esa magia siempre la haces tú. Y siempre, ante cualquier situación, la puedes volver a recrear. Entonces, siempre trabajamos mucho en esa parte de la contención, como comentaba Mario, y cuando ya el elemento que detona el llanto se va a la parte emocional, yo siempre recomiendo, señores empresarios, emprendedores, tengan a su psicólogo de confianza, tengan a su terapeuta, porque claro que sí, todos necesitamos ayuda y en esta vida nadie triunfa solo. Muchas gracias. Quiero agradecerles Héctor Mesa, que es psicólogo. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Mario. El día de hoy, 3 hombres súper talentosos en las áreas de trabajo y que denotan esta sensibilidad, que alguna vez en su vida, y Vampiro dice, también cuando corto cebolla, he llorado. Ese era el chiste. Sí. No había otro. Pues bueno, con algo que se me ocurrió al final tenía que terminar. Muchas gracias, muchachos, los valoro y gracias. Ojalá que puedan estar otra vez juntos. Gracias. Gracias a mis compañeros y quédense aquí en las noticias. Nos vemos el día de mañana. El orgullo gay, las familias y las personas que necesitan expresar esta cualidad, este género.